comer la cena del Señor. Porque al comer cada uno se adelanta a tomar su propia cena y uno tiene hambre y el otro se embriaga. ¿Qué pues? ¿No tenéis casas en que comáis y bebáis? ¿O menospreciáis la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Quién os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comer, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Hacer esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado. Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Hacer esto todas las veces que la bebieres en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comieres este pan y bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. De manera que cualquiera que comiere este pan o bebiere esta copa del Señor indignamente será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Por tanto, pruébese cada uno a sí mismo y coma así el pan y beba de la copa. Porque el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos duermen. Si pues os examinamos a nosotros mismos, no seríamos juzgados, mas siendo juzgados, somos castigados por Él, para que no seamos condenados con el mundo. Así que, hermanos míos, cuando os reunís a comer, esperaos unos a otros. Si alguno tuviera hambre, coma en su casa, para que no reunáis para juicio. Las demás cosas las pondré en orden cuando yo fuere. Oremos. Padre, gracias te damos por esta exhortación a la iglesia y también, Señor, esta enseñanza que tú nos das a nosotros por medio de esta pregunta que tiene la iglesia en Corinto acerca de celebrar, Señor, la comunión, la cena del Señor. Y pedimos hoy en día, Padre, que nos ayudas a avanzar en estos versículos, no solamente en su posición en el libro, sino en nuestro entendimiento de lo que es la cena y algunas cosas que esto enseña, para que los podamos aplicar, Señor. Lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues vimos en esta sección, realmente los versículos de 17 a versículo 22, que hubo gran división en esta iglesia. Es que cuando ellos se celebraban la comunión o la cena del Señor en la iglesia, en esos tiempos ellos venían a celebrar una cena como un convivio antes de la cena del Señor. En Judas capítulo 12 lo llama un agape. Ellos llegaban para cenar y luego junto con la cena ellos celebraban la comunión o la cena del Señor. Y vimos que en estos versículos que unos llegaban más temprano y comían toda la comida y tomaban la copa de la comunión hasta emborracharse. Y los que venían más tarde, que eran los pobres, como vimos, eran los esclavos, y eran los que tenían que trabajar, eran los que tenían que trabajar, los esclavos que tenían que llegar después de su labor a dar la comida a sus amos y luego podían venir a la iglesia, y no podían llegar más temprano con nosotros, y ellos no comían. Dice que tenían hambre cuando llegaban. Ellos llegaban a un desorden, podemos decir, que no tenía nada que ver con honrar el Señor Jesucristo. Por eso
Pablo dice en versículo 20, cuando pues reunís vosotros, esto no es comer la cena del Señor. Hay glotonería, hay esta borrachera, y Pablo lo reprende en versículo 21-22. Él dice, porque al comer cada uno se adelante a tomar su propia cena, uno tiene hambre, el otro se embriaga. ¿Qué pues? ¿No tenéis casas en que comáis o bebáis, o menosprecias la iglesia de Dios y avergonzáis a los que no tienen nada? ¿Qué os diré? ¿Os alabaré? En esto no os alabo. Él dice, los reprende. Y por eso exactamente, unos que se adelantan y otros que tienen hambre, el apóstol Pablo dice, no es comer la cena del Señor. Tal vez dicen que es la cena del Señor, tal vez llegan y piensan como iglesia que están celebrando la cena del Señor, pero esto no es cena del Señor. Eso no es lo que el Señor estableció, y es algo que ustedes están haciendo, pero no tiene nada que ver con el Señor Jesucristo. Eso es la exhortación que Él los da. Luego, la vez pasada vimos en estos textos de 22 a 26, vimos 6 detalles en cuanto a la cena del Señor que vimos aquí. Los 6 detalles que danos una ayuda para aclarar para qué es la cena del Señor. Y el primero que vimos es que fue constituido por el Señor Jesucristo. En versículo 23 dice, yo recibí lo que el Señor lo también me ha enseñado. Es algo que Él recibió directamente del Señor Jesucristo. No sabemos que Él lo recibió de los apóstoles que lo enseñaron, o si Él directamente del Señor lo recibió. Yo creo eso más. Fue constituido por Cristo. La segunda cosa que vimos que hace contraste el comunión con el ser entregado, con el traición de Judas. Porque aquí dice en versículo 23 que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan. Y eso es interesante que Él dice eso, el noche que Él fue entregado, porque está haciendo ese contraste, la comunión con ser entregado. También vimos la tercera cosa que que va acompanyado con el dar gracias, versículo 24, y habiendo dado gracias, lo partió. Va acompañado con dar gracias. También vimos que es un recordatorio. En versículos 24 y 25 dice, hacer esto en memoria de mí. Versículo 24, comer el pan en memoria de mí, mi cuerpo. Versículo 25 dice, hacer esto en memoria de mí. Tomar la copa, pacto de su sangre, hacer esto en memoria de mí. Vimos eso, el recordatorio. También vimos que es una ordenanza para proclamar. En versículo 26 dice, así pues, todas las veces que comieres este pan, bebieres esta copa, la muerte del Señor anunciáis. Proclamamos la muerte de Jesús, proclamamos lo que eso es en cuanto a nuestra salvación y salvación del mundo, el Salvador del mundo que entregó su vida, como dice 1 Corintios capítulo 15. Ahí vamos a estudiar eso. Y lo último vimos que hay una anticipación de su regreso. Dice, cada vez que lo hacemos anunciamos la muerte del Señor, pero también hasta que Él venga. Hasta que Él venga. Anuncia su venida aquí. Ahora comenzando aquí en versículo 27 y realmente hasta el fin del capítulo, Él está hablando Él nos lleva a hacer una examinación, o literalmente a esta iglesia que se pruébese cada uno a sí mismo.
vimos muchas razones por las cuales nosotros tomamos la cena del Señor y en la preparación para la cena del Señor. Una de ellas es hacer esta autoexaminación de nosotros mismos. Pruébese. Y la pregunta es, ¿cómo es que debemos examinar? ¿Cómo nos debemos examinar antes de comer el pan y beber la copa en la cena del Señor? Pues versículo 27 dice, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, será el culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Wow. Comienza con de manera, y eso quiere decir que está conectado con lo que Pablo acaba de explicar. Es una continuación de él está hablando de la cena del Señor. Pero aquí tenemos una palabra muy interesante que es indignamente. Indignamente. En versículo 27, que uno puede comer y beber la copa del Señor indignamente. Esa palabra es una palabra muy interesante. Viene de la palabra de como una escala, de dar balance, que cuando pones un peso en este lado, tienes que poner un peso en este lado para balancearlo. Eso es, a poner balance puede decir, habla de tener un balance o es algo que es apropiado, es lo que realmente es. Es algo que, como en una escala, hacer balance de todo esto, de lo que está pasando aquí, indignamente. Hacerlo en una manera apropiado. Okay. Ahora, muchos creen por la palabra de ser digno, que él está hablando de como si la persona debe examinarse si él es digno para tomar la cena. Como si la palabra es adjetivo. Un adjetivo describe el sustantivo, la persona. Pero no es un adjetivo, es un adverbo. Un adverbo describe el verbo. Un adjetivo describe el sustantivo, la persona. Y no está diciendo que nosotros tenemos que ser dignos de acercarnos a la cena. Eso no está diciendo aquí. Y muchos lo creen así. De que en alguna manera podemos nosotros ser dignos de la cruz. Y así no es. Es puro por la gracia de Cristo que Él murió por nosotros. Nosotros nunca llegamos a ser dignos de la cruz de Cristo o dignos de acercarnos a la cena del Señor. No está hablando de que nosotros somos dignos, está hablando del verbo, del verbo. Él no nos dice que hay unas personas que son dignos de la cruz. Mira qué buenos son. No. De ser dignos la persona no es lo que dice aquí. No es que la persona es digno. Esto es un adverbio y describe el verbo de comer y beber. De comer y beber. ¿Cómo uno puede comer y beber indignamente? Indignamente. Eso es con la manera en cómo nosotros comemos y bebemos. Y en la manera que lo haces puede llegar a ser indignamente o no apropiado. O en una manera descuidado, es lo que quiere decir aquí. Y cuando vemos el contexto de lo que está hablando Pablo desde el versículo 17, podemos ver, ellos están descuidados, ellos están haciéndolo en una manera no apropiada y ellos no lo están haciendo en comunión. Porque unos llegaban y los otros todavía no estaban ahí. Y ellos se adelantaban para comer y beber. Y estaban haciéndolo descuidadamente. Y por eso comienza en versículo 27 y él dice de la manera, porque es la manera que comes el pan y bebes la copa. Ahora, ¿cómo hay unas maneras que podemos comer el pan y beber la copa del Señor indignamente?
en la manera que nosotros lo hacemos, porque ya vimos que no es indignamente, no es la persona es digno, es en la manera que lo hace. Eso es algo muy importante que tenemos que entender. En la manera. Nosotros vimos y Josué, cuando él enseñó, la semana pasada, cuando él dirigió la cena del Señor, habló acerca de las cosas, repitió lo que vimos en 1 de Juan capítulo 5, en unas maneras que podemos tomarlo indignamente. Eran 4 que vimos en esos pasajes de versículo en 1 de Juan capítulo 5. En uno de ellos era en no ser un creyente verdadero, a no creer que Jesús es el Cristo. ¿Cómo puede uno celebrar lo que Jesús hizo en la cruz sin entender y sin clamar a Él como el Señor? No creer que Él es el Cristo, el ungido. La primera manera que vimos en 1 de Juan. Segunda manera es tomarlo sin amor por los hermanos. Por los hermanos. Siendo esto comunión, ¿cómo uno puede celebrar la cena del Señor? Un comunión sin amar a los hermanos de la iglesia. Eso es en una manera de tomarlo indignamente. Es la manera que lo tomamos. El tercer cosa que vimos es haciéndolo solamente para guardar la ordenanza, haciéndolo por obligación o como rutina. Porque nuestro corazón no está, cuando lo hacemos así, nuestro corazón no está ahí. Y es la manera, no es nosotros, es la manera en que nosotros lo hacemos como cualquier otra cosa. Y la cuarta cosa que vimos que es que no has vencido el mundo. A veces a la mesa, se acerca a la mesa sin discernir realmente lo que el Señor hizo por ti. Lo que Él hizo en vencer el pecado, vencer la muerte en la cruz. 4 maneras en que nosotros vimos que debemos examinarnos a ver si lo estamos tomando indignamente. Y hay muchos más que podemos, en la manera que podemos comer y beber en una manera indignamente, una manera inapropiada, una manera descuidado. Pero aquí, en este pasaje, Pablo está hablando de una manera muy específica. El enfoque para Pablo en este pasaje es comer el pan, beber la copa del Señor indignamente, es hacerlo egoístamente. Solamente pensando en ti. Porque eso es lo que estaban haciendo. Unos llegaban y ni se preocupaban que sus hermanos no estaban ahí todavía. Ellos no estaban considerando los otros en el cuerpo de Cristo. Y de eso habla esta sección de la Escritura. Por esa razón Él estaba exhortándolos, les estaba reprendiendo. Y acuérdate, Él está respondiendo a una carta que Él recibió de la iglesia. No sabemos, no tenemos la carta, no sabemos exactamente cómo lo explicaron a Él, pero Él lo entiende muy bien. Él entiende lo que estaba pasando. Y Él está diciendo, esto no es la cena del Señor, esto no es la comunión. Y ellos no estaban considerando los otros en el cuerpo de Cristo. Y de eso habla esta sección todo, desde 17 a 34. Y por eso habla de la disciplina que sufrían, porque estaban pensando solamente en ellos y no considerando a sus hermanos en Cristo. Y era comunión. Estaban celebrando sin que llegaran los otros del cuerpo y no se consideraban todo el cuerpo, porque comunión realmente incluye todo el cuerpo. Por esa razón, a veces no es que por ejemplo, si tenemos un grupo de universitarios y ellos van a tomar la cena del Señor, no, es para todo el cuerpo, para todo nuestro cuerpo. Es comunión. Y vimos en los versículos 17 a 22 unos con hambre y otros borrachos y llenos, glotones, llenos.
Es interesante que Pablo no se enfoca a reprenderlos por la borrachera. Aunque es pecado, ellos estaban borrachos, él no se enfoca en eso. Su enfoque es que no les importa sus hermanos en comunión. Imagínate, para Pablo eso es mucho más importante de reprenderlos por ser embriagados. Él está hablando de la comunión del Señor, de la comunión de la iglesia, de lo que nosotros estamos acordando. Por eso es tan importante y que que nos examinamos que lo estamos haciendo bien. Y no en una manera que el Señor no aprueba, en una manera desordenada, en una manera descuidada, en una manera inapropiada. Eso es importantísimo. Aunque lo hacemos corto, aunque no es muy largo, lo importante es en la manera que lo hacemos, que nos acercamos a la mesa del Señor. Y ellos no realmente estaban tomando la comunión en serio. Y comunión es precisamente eso, comunión. Ellos no lo estaban tomando así. Y Pablo dice en versículo 27, de manera que cualquiera que comiere este pan o bebiera esta copa del Señor indignamente, escucha eso, será culpado del cuerpo y de la sangre del Señor. Ahora, ¿cómo es que uno puede ser culpable o culpado de la muerte del Señor? Porque cuando está hablando aquí de la sangre y del cuerpo del Señor, está hablando de su muerte. De su muerte. De la muerte de Jesucristo. ¿Qué será culpado aquí? Eso es una buena pregunta. Esta palabra culpado es otra palabra muy interesante aquí, porque puede tener dos usos. Y aquí tiene los dos usos. Es usado en dos maneras. Puede ser culpabilidad, como uno es culpado, o puede hablar de responsabilidad, a decir en inglés liability, responsabilidad. Y es usado en las dos maneras aquí. ¿Qué es la diferencia de culpabilidad y responsabilidad? Por ejemplo, si un hombre va y está manejando borracho, vamos a decir. Está manejando borracho, violando la ley y choca contra una casa. Choca contra una casa y le hace daño a esa casa. Esa persona es culpable porque estaba violando la ley, pero también es responsable del daño y lo tendría que pagar. Tiene que pagar, es culpable de violar la ley y hay algo que él tiene que pagar. Es responsable de pagar los daños. Y esta palabra tiene los dos sentidos aquí. Habla de culpabilidad y habla de responsabilidad. Ahora, nosotros ya como creyentes, todo creyente aquí, los que somos creyentes, no estamos culpables de nuestro pecado delante de Dios, porque hemos arrepentido de nuestros pecados y nuestra confianza lo hemos puesto en Cristo Jesús y en la obra de Cristo Jesús. Su justicia fue puesto a nuestra cuenta. Él ha tomado nuestro pecado y nuestra culpabilidad y lo ha pagado totalmente en la cruz. Entonces Él tomó mi culpabilidad, lo borró porque me da su justicia y Él ha pagado totalmente por mis pecados en la cruz. Y Él, aunque no era culpable, Él pagó el precio de alguien que sí era culpable, nosotros. Y Él lo pagó. Él es el sustituto por mí y no tengo que pagar por mi pecado porque Él ya lo ha pagado todo. Mis pecados del pasado, el presente y los que voy a cometer en el futuro ya están
pagados. Yo no tengo culpabilidad de ellos. Él tomó la culpa en la cruz de Calvario. Hermanos, esas son las buenas nuevas de salvación. Eso es el Evangelio. Y lo malo aquí, como dice en versículo 26, él dice en 26 que este es un tiempo que anunciamos su muerte, lo celebramos en comunión, celebrando y recordando el sacrificio que Él hizo. Eso es lo que es, celebrando y gozándonos en comunión de lo que Él hizo por nosotros. Pero en vez de honrar al Señor por su muerte, los corintios lo hicieron en una manera culpable y en un sentido responsables de su muerte, porque no estaban actuando, porque ellos estaban actuando como los que lo crucificaron. Como lo crucificaron. Porque es que Él murió para la comunión, para unir, como dice en Efesios capítulo 2, para esta comunión, para este cuerpo. Nosotros somos cuerpo. Él murió por este cuerpo. Él murió para esta comunión. Y en eso celebramos la comunión que tenemos en Cristo, recordando lo que Él hizo por nosotros. Que el Señor nos rescató cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Y Él nos hizo y eso es lo que Él hizo en la vida de cada uno de nosotros. Nos hizo sus hijos. Sus hijos. Así el cuerpo de Cristo debe tener esta dulce comunión, amando los unos a los otros en la unidad de Cristo, diciendo, recordamos lo que el Hijo hizo por nosotros, recordando lo que Dios hizo por nosotros. Pero aquí están celebrando en comunión, no están celebrando en comunión. No están recordando lo que Él hizo para esa comunión, porque no estaban en comunión. Unos estaban adelantados, otros no estaban ahí todavía. Eso era la manera en que ellos estaban tomando la cena indignamente. Y eso era como rechazar su pago por nuestros pecados. Es como rechazar, porque no, la comunión. Y por eso dice en versículo 28, pruébase cada uno a sí mismo. Por tanto, pruébase cada uno a sí mismo, porque seremos culpables. Seremos culpables. Pero la pregunta es que podemos realmente ser culpables si Él ya pagó el precio por nuestro pecado. ¿Cómo es que nosotros podemos ser culpables de su muerte, de su cuerpo y de la sangre? Y eso es uno de los problemas con este pasaje, con el lenguaje que usa el apóstol Pablo en este pasaje. Es confuso. Y lo va a explicar poco mejor cuando en los pasajes adelante que vamos a estudiar la semana que entra, cuando habla de las consecuencias o el juicio o disciplina de celebrar en una manera indignamente, especialmente en los versículos 29 hasta 32. Pero aquí en 32 está hablando de castigo del Señor, que no seremos condenados. Y dice condenados. Romanos 8 dice que no hay condenación para los que están en Cristo Jesús. Dice, para que no seamos condenados, dice con el mundo. El mundo va a ser condenado, nosotros no. Nosotros vamos a ser disciplinados. Y es interesante, del versículo 29 hasta 34 habla de este disciplina o de este juicio. 7 veces usa la palabra juicio o disciplina. Es interesante. Lo va a explicar poco mejor
en versículo 29 a 32. Pero aquí en versículo 28 da más sentido a lo que está diciendo y lo suaviza, porque el versículo 27 realmente es muy duro. Como vemos, versículo 27 es difícil, hablando de personas que no deben ser culpables como si son responsables de la muerte de Jesús. Eso es muy difícil, muy difícil. Y en la manera que explican este versículo es varias maneras que lo hacen. Yo vi no menos de 10 hombres que han interpretado este versículo, y cada uno de ellos es una manera diferente. Pero todos tienen el mismo sentido, que no están dando gracia a la comunión por lo cual Jesús murió por ellos. Culpables, como si los que lo crucificaron son culpables. Pero aquí en versículo 28 nos ayuda a entenderlo. En versículo 28 dice: por tanto, pruébese cada uno a sí mismo, coma así del pan y beba la copa. Y uno dice, ¿cómo es que nos da más sentido? Porque aquí hay algo importante de entender. Aquí hay 3 imperativos. Imperativos son mandamientos. Mandamientos. Aquí hay 3 mandamientos. No los 10, son 3. Pablo dice que deben, ¿qué? Primero, examinar. Pruébese. Segundo, deben comer del pan. Y tercer, dice, beba la copa. 3 imperativos, 3 mandamientos aquí. Examinarse o pruébese, coma así del pan y beba la copa. Son mandamientos. Y Pablo les da a esta iglesia. Pablo los da a nuestra iglesia. A esta iglesia que le está diciendo, no coma indignamente, porque serás culpable de la muerte de Jesús. En vez de comer indignamente, pruébase. A veces oímos decir, yo no participé en la cena hoy porque hay pecado en mi vida y no quiero tomar la cena indignamente. Y no lo toma. Y se siente bien en no hacerlo. Pero no está bien porque no se ha examinado, como dice aquí que lo debe hacer. Esa examinación, ese pruébese, es para que se arrepienta. Pruébese es la idea de evaluar, de discernir, de reconocer el pecado y que arrepentirse. Y si no lo haces, la pregunta es, porque si el Señor no ha pagado por tu pecado y lo reconoces, ¿no crees que Él pagó y tú eres culpable? ¿Y tú vas a ser juzgado por ella? Lo que está diciendo, pruébese. Porque es como si ni crees que Jesús murió por tu pecado, que Él pagó todo el precio, que Él tomó tu culpabilidad y tu responsabilidad, lo que está diciendo. Y Pablo lo manda, pruébese. Comer y beber. Y la respuesta es en venir a la mesa con pecado en tu vida. ¿Qué es la respuesta? No es no participar. La respuesta es arrepentirte de tus pecados. Él lo pagó. Tú no eres culpable. Tú no eres responsable. Coma y bebe. Pero si no lo haces, si lo haces indignamente, es como si ni eres creyente, culpable de su muerte. Eso es la belleza de lo que es la cena del Señor, que toda la iglesia se reúne para decir, no
nosotros queremos examinarnos, a ver si hay algo de que nosotros tenemos que arrepentir, y así estar en paz los unos con los otros, estar en paz con el Señor y glorificar al Señor en nuestro cuerpo, así, en la iglesia. Eso es tomarlo dignamente. Por esa razón no puede haber algo entre nosotros como hermanos. Si somos creyentes, nosotros podemos aprobarnos, y me gusta ese tiempo de probarte. ¿Por qué? Porque nos da oportunidad de arrepentir. Y dice, en cuanto a eso, comes y bebes. Por esa razón, si hay pecado en tu vida, no debes a no tomar, debes a correr a la mesa, para que te puedas poner en cuentas con el Señor. No es que tú eres digno, ninguno aquí es digno. Ninguno de nosotros somos dignos de tomar la copa. Solamente por los méritos de Cristo Jesús podemos acercarnos a la mesa en esta comunión. No es por nada que nosotros hicimos, porque realmente nosotros somos débiles. Y como dice Paul Washer, lo tremendo es que somos débiles, es que no entendemos cuál débil somos. Y el punto de aquí del apóstol Pablo es en examinarse. Eso debe quitar la culpabilidad. Eso es el sentido de versículos 27 y 28. Que si te examinas, proviene la culpabilidad. Ya no eres culpable. Y si no te examinas y participas en una manera indignamente, eres culpable de pecado, culpable en actuar en una manera que es como los que crucificaron al Señor, y en vez de regocijar en el sacrificio de lo que Él hizo, actúan como si nunca lo hizo, nunca lo había hecho. Eso es tomar indignamente. Y quería tomar este tiempo aquí para explicar estos dos versículos, porque están muy importantes en cuanto a entender lo que es la cena del Señor. Por esa razón Pablo da estos tres imperativos aquí en 28. Pruébese cada uno a sí mismo, coma así el pan y beba de la copa. Lo que está diciendo es celebrar lo que el Señor hizo por nosotros. Es una celebración. Dice, porque Él lo pagó todo. No somos culpables, porque no debemos tomarlo indignamente. Qué tremendo. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, Señor, por el sacrificio que tú hiciste en la cruz por nosotros. Y que nosotros podamos acercarnos, Señor, a ti en comunión, Señor, los unos con los otros. Y que tú nos das la oportunidad en ese momento, Señor, examinarnos. No porque somos dignos, sino en que la manera que nos acercamos a tu mesa. Que sea una manera que tu iglesia te puede glorificar, Señor, en esta celebración. Y también, Señor, pedimos que nos ayudas, Señor, en entender lo que viene la semana pasada, la semana que entra en esto, cuando vemos, Señor, los juicios que ha venido sobre esa iglesia por celebrar indignamente. Y entender, Señor, que nuestro juicio no es castigo, no es ser condenado, sino es que ser disciplinado por nuestro Padre. Y te doy gracias por esta iglesia, Señor, que donde tú nos has puesto, donde tú nos has colocado, que nosotros nos juntamos en una comunión, en esta dulce comunión, Señor, contemplando, Padre, tu amor y tu misericordia, en la manera que tú mostraste muriendo por el pecador en la cruz.
como nos exhortó Josué al principio, que venimos con anticipación, Señor, de juntarnos, porque somos un solo cuerpo, tú eres la cabeza. Gracias te damos, Padre, por este tiempo, por tu amor, Señor, tu gracia. Y, Señor, realmente que estamos esperando tu venida. Puede ser hoy, puede ser en 100 años. Nosotros no sabemos el día ni la hora, pero no nos va a agarrar a nosotros como ladrón en la noche, porque estamos esperando tu venida, Señor. Ayúdanos, Padre, cada día a acercarnos a ti en una manera digna. No que somos dignos, sino que la manera que nos acercamos, Señor, es aprobado por ti y no es en una manera descuidada. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos en pie por el último canto, por favor. Pueden tomar asiento. Lo que acabamos de ver es lo que Mago siempre decía cuando él dirigía la cena del Señor.
acerca del pecado que no te debe excluir de celebrar la cena, te debe traer a celebrarlo, a examinarte, a arrepentir, no porque tú eres digno, sino en la manera que lo celebramos. Incluso aquí dice que sin discernir el cuerpo es que no es para incrédulos. La cena es para creyentes. Para creyentes. Porque como vimos en capítulo 10 de 1 Corintios 17, siendo un solo pan, nosotros, como ser muchos, somos un solo cuerpo. Todos participamos de aquel mismo pan. Es una participación. Y realmente, como ahorita celebrando y cantando todos unidos, es la misma comunión que nosotros tenemos, celebrando su muerte. Y eso es lo que debemos celebrar todos los días en nuestra oración. En nuestra oración. Oración viene por medio de necesidad. Por eso oramos. Y mi necesidad cada día de que yo oro es: Señor, yo necesito conocerte mejor hoy que ayer. Eso debe ser la oración de todo creyente. Que cada día lo conocemos mejor. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Para que podamos vivir de una manera que lo glorifica. Y por el amor por los que están a nuestro alrededor que no lo conocen. Que nosotros podamos ser esos testigos que los traen a los pies de Jesús y que un día podemos ver a ellos participando en la cena del Señor con nosotros. Qué bonitas promesas tenemos nosotros. Señor, gracias por este tiempo que nos diste aquí, por tu provisión, Señor, de los instrumentos, de los voces. Gracias por este lugar, Señor, calentito y seco acá adentro, Señor, que podemos reunirnos. Gracias te damos, Señor, por todo lo que has proveído para que podamos juntarnos aquí a glorificar tu santo nombre. Señor, ayúdanos, Padre, en la manera que nosotros nos decantamos, en la manera que celebramos tu muerte, Señor. Que sea algo que tú apruebas, que se sube a ti como olor fragante y que usamos bien la palabra de verdad. Gracias te damos, Padre, por este día. Yo pido, Padre, por mis hermanos que salen de aquí, que los protejas en las calles que están mojados, Señor, y poco peligrosos, que pueden llegar a su destino con bien. Gracias te damos, Padre, y lo pedimos todo en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Ya estamos despedidos, hermanos.